Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Les invitamos a seguirnos, recomendarnos y activar la campanita para no perderse ningún episodio. Mi nombre es Eva María Guerra, decana asociada académica de EGADE Business School, y los estaré acompañando en este episodio titulado Inteligencia Artificial, Capricho o Necesidad. Y bueno, para conversar sobre este tema tenemos como invitados a Juan Carlos Bustamante, director de la maestría en Mercadotecnia de EGADE Business School. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Eva, por la invitación. Gracias. Y Blanca Ramos, CEO de Rumi. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Gracias. Y bueno, en este dinámico entorno empresarial actual, sabemos que la inteligencia artificial no solo representa una ventaja competitiva, sino que también hoy se percibe como una necesidad para las organizaciones que buscan mantenerse a la vanguardia. Pero realmente siempre es así. Muchas empresas invierten grandes cantidades de dinero en software, infraestructura, talento especializado y procesos para acelerar esta adopción de inteligencia artificial. Antes incluso de plantearse si la necesitan o para qué la necesitan exactamente. Hoy estamos viviendo estos cambios cada vez más acelerados y así que queremos orientar a los directivos sobre cómo tomar las mejores decisiones estratégicas sobre esta tecnología que está revolucionando el mundo empresarial. Y bueno, quisiera iniciar contigo, Blanca. Sabemos que el IA se ha convertido en un tema clave en la agenda de los directivos. A veces incluso una obsesión para las empresas. Estamos viendo temas de inteligencia artificial por todos lados, pero ¿cuál es la realidad de esta tecnología? ¿Qué tanto está definiendo el éxito o la competitividad de las empresas hoy en México? ¿Nos pudieras orientar, por favor? Sí, aquí habría que hablar de sectores, porque la verdad es que tienes toda la razón. Todas las empresas hoy están hablando y volteando a ver lo que es inteligencia artificial, pero unos sectores más adelantados que otros, todo lo que es financiero, los sectores financiero asegurador, son sectores que siempre son de los primeros en estar invirtiendo en tecnología por razones obvias, porque, bueno, les interesa mucho las cuestiones de seguridad, las cuestiones de precisión, y entonces es un sector que ya hoy en día tiene muchísimo implementado la inteligencia artificial. Yo te diría que en lo que es el sector financiero y asegurador, quien no está en la inteligencia artificial, es más, no conocería una empresa de este sector que no esté ya utilizando de alguna manera la inteligencia artificial. Otros sectores van más precavidos, van más atrás, pero hoy en día todas las empresas, y hacen bien, están volteando a ver lo que hay y los casos de uso que hay de inteligencia artificial. Y insisto, hacen bien porque quien no haga uso de estas herramientas, sí, efectivamente se quedaría muy atrás en lo que se refiere a su competitividad, a la eficiencia de sus procesos. Entonces, pues es una realidad la inteligencia artificial que ya está aquí. Está aquí y seguramente para quedarse. Muchas gracias. Y pues bueno, es que a veces estamos en este tren, ¿no? De tenemos que adoptar lo nuevo, tenemos que adoptar lo nuevo. Y no sé si es un tema de automatizar procesos o realmente implementar o pensando en un tema de soluciones. Entonces, a lo mejor, Juan Carlos, pudieras explicarnos un poco qué señales indican que una empresa requiere inteligencia artificial. Sabemos que ya se está utilizando, como bien comenta Blanca, pero ¿cómo es un tema de realmente una solución de inteligencia artificial y no solamente un tema de optimizar procesos a un nivel básico, digamos? Sí, gracias, Eva. Pues mira, es un tema realmente complejo porque cuando hablamos de inteligencia artificial también es indispensable hacer una acotación importante. Eh, Hasta hace 2 años este tema se ha vuelto como la palabra que está haciendo mucho ruido en todo el mundo, pero apenas hasta hace 2 años y 3 meses, digamos, o 5 meses, con el advenimiento de OpenAI, pues la inteligencia artificial hasta ese momento era de naturaleza absolutamente predictiva, ¿no? Eran los modelos que hemos tenido
desde hace ya muchos años entre nosotros, pues para hacer predicciones y yo creo que están en muchos sectores, como señalaba Blanca, bastante bien incorporados y no requieren de cambios tan profundos. Pero con el tema de la IA generativa, a partir de este advenimiento de OpenAI, pues la situación es un poco más compleja porque esta forma de inteligencia artificial habilitada para comunicarse explícitamente con los humanos en lenguaje natural, como lo estamos haciendo en este momento, pues hace que muchas organizaciones sientan un tema obligatorio estar allí haciendo o diseñando una solución de inteligencia artificial. Pero en la mayoría de los casos, como bien señalas, lo estamos utilizando como una visión más de optimización tecnológica o como yo lo llamo, como una muleta para absolutamente todo. Entonces, ¿hasta qué punto esa muleta o esa optimización tecnológica realmente nos hace competitivos o esta solución de IA generativa se vuelve un commodity para todo el mundo? Porque si, bueno, yo la utilizo para responder correos, pues todo el mundo la puede utilizar para lo mismo. O si yo la utilizo para optimizar un proceso, pues todo el mundo la va a utilizar de la misma manera. Pero estamos echando de lado la capacidad extraordinaria que tiene la IA generativa, que es para crear contenidos, para crear imágenes, para crear simuladores, para crear agentes que puedan responder soluciones interactuando entre sí con público de nuestra empresa o con nuestra cadena de suministro, o incluso para crear gemelos digitales que nos permitan a nosotros de alguna manera tener más certeza ante situaciones de mercado y probarlas antes de salir al mercado. Entonces, cuando pensamos en esto, pues ya no estamos hablando de optimizaciones tecnológicas, sino la necesidad de implementar esto a nivel estratégico. Y yo creo que es allí donde está el gran reto de las empresas y el gran reto de los líderes de cómo yo coloco estas soluciones de IA generativa en el centro de la estrategia, no para suplir la estrategia, sino para cómo puedo alimentar la estrategia y hacerla realmente diferente y encontrar una ventaja competitiva diferente y no utilizarlo como una palanca de optimización, porque si no, pues se nos vuelve un commodity que nos permite optimizar y hacer cosas más rápido, pero que no va a hacer la diferencia dentro de las organizaciones. Gracias, me gusta cómo lo planteas. O sea, si bien, como comentaba Blanca también, está en todos lados, tenemos todos estos pilotos, la relevancia es cómo podemos generar este potencial de implementar la inteligencia artificial, pero a ese nivel estratégico. Y esto seguramente es muy costoso. Así que, Blanca, más allá de la inversión, la implementación es también un reto. ¿Cómo podemos, como las organizaciones, preparar a los colaboradores para trabajar codo a codo con la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede vencer esa resistencia o el miedo que genera que vaya a reemplazar trabajos o que nos vaya a quitar empleos? Eh, gracias. Sí, a ver, ya las nuevas generaciones, como bien lo dice Juan, desde que está OpenAI, se hizo del dominio público la inteligencia artificial y las nuevas generaciones la utilizan de manera muy natural. Entonces, es a las generaciones de arriba, o las anteriores generaciones las que tenemos que estar ahí, eh aprendiendo de las nuevas generaciones de cómo lo utilizan, porque se convierte en una asistencia muy importante para nuestros trabajos. Y yo creo que esa es la tendencia, o sea, todos los trabajos van a tener un acompañamiento de inteligencia artificial, en donde a la mejor lo que va a pasar es que nos vamos a convertir en supervisores de lo que hacen los agentes de inteligencia artificial. Em, pero un poco yo difiero de Juan en el sentido de que yo sí creo que esta tecnología sí llega a cambiar el mundo, ¿eh? Yo lo veo como un cambio tipo lo que fue, la revolución industrial. Es así como yo lo veo. Entonces, vamos a tener todos que aprender a convivir con la inteligencia artificial, a ver cómo complementa nuestro trabajo. E insisto, en muchos casos vamos a ser estos supervisores, de agentes de inteligencia artificial.
porque se está democratizando tanto que prácticamente todo el mundo va a llegar a utilizarlo en algún momento. Sí, no, no, muy buen punto. Perdón que me meta de Claro, golpe claro. en la conversación, pero eh, es un poco lo que señalo, no es que no vaya a cambiar el mundo, o sea, lo está cambiando. El tema es cómo lo utilizamos para cambiarlo, ¿no? Porque señalas cosas que son muy relevantes y de mucho cuidado. Las nuevas generaciones lo están asumiendo con rapidez, pero si esto lo vemos en el contexto del trabajo, eh, pues a veces los líderes están deshojando la margarita pensando si van o no van, pero los que están abajo ya fueron. Y esto es absolutamente peligroso porque, porque si yo le pido a un ejecutivo junior un informe para mañana con urgencia, pues puede estar entrando estas soluciones de inteligencia artificial y estar colgando información que es prioritaria y de secreto absoluto de la organización y la está lanzando a una nube pública sobre la cual se van a entrenar los nuevos modelos y la organización está perdiendo control de su información. Y no se están utilizando entonces las capas debidas de seguridad porque, pues bueno, los que están arriba y con un poquito más de años todavía están pensando si esto va a cambiar o no va a cambiar o si es competitivo o no. Eso por un lado. Por otro, también hay que entender que, de nuevo, ¿para qué la uso? O sea, la uso para responder correos, la uso para preguntar si la Tierra es redonda o si es plana, pues para eso ya tenemos tecnología habilitada, ¿no? Yo creo que el gran éxito de esta historia es cómo la utilizo para crear. Y de nuevo, quien la incorpore como una visión de creación, como ese copiloto, como esa cointeligencia o como esa superagencia que se me instala al lado y que me permite a mí crear cosas en muy rápido tiempo, de una manera muy acelerada, pero que la combino claramente con la estrategia de la empresa, es la que me permite ser absolutamente diferente y competitivo. Si la utilizo para responder informes, para el correo, para etcétera, que está muy bien, es maravilloso, nos permite probablemente ser mucho más productivos, pero no nos va a permitir claramente sobresalir a nivel empresarial porque se nos convierte en una muleta que todo el mundo la puede usar y entonces allí la visión estratégica del desarrollo de la misma se ve severamente limitada. Justamente ahora que comentas esto, o sea, porque tenemos que verlo con, pues, con pensamiento crítico, el ver cómo lo aprovechamos mejor y hay que considerar algunas decisiones que tienen que ver con ética, por ejemplo, que a menudo, por ejemplo, la inteligencia artificial va a producir ciertos sesgos o va a perpetrar ciertas desigualdades en la sociedad. Igual y continuamos contigo y ahorita regreso con Blanca. ¿Qué consideraciones crees que deben de tener los líderes para implementar la IA de una manera más ética, más consciente, más responsable? Bueno, Eva, esto es una gran pregunta y me alegra mucho que la plantees en ese sentido porque básicamente la ética la tienen los líderes, la ética la tienen quienes van a implementar esto y no la tiene la tecnología de momento, ¿no? Entonces, aquí vamos a un tema que es trascendental, que es el tema de los datos y cómo los datos que nosotros utilizamos para todo esto, hemos realmente probado que son lo suficientemente buenos, lo suficientemente limpios, lo suficientemente claros y lo suficientemente alejados de sesgos dentro de los datos para que estos modelos puedan reproducir situaciones. Si yo entro en un modelo donde no entran todas las capas de la población, pues obviamente el modelo per se lo que va a hacer es que va a desarrollar situaciones, simulaciones sobre lo que le estoy dando de dato de entrada y no es el modelo el que produce el sesgo, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de ir un paso más atrás con el tema de los datos y cómo nosotros garantizar en esa naturaleza de los datos, no excluir situaciones, personas, características poblacionales, porque pues obviamente el modelo luego lo va a reproducir. Y esto es un tema clave en consideración desde la ética de las personas que buscan implementar esto y los líderes empresariales en situaciones tan complejas como selección de personal, como atender o darle servicios a un sector de la población, etcétera, etcétera. Pero la naturaleza y la clave está en los datos y cómo se gestionan y cómo se implementan en razón a esto. Gracias, Juan Carlos. Blanca, quisieras complementar, ¿cómo lo ves desde este punto de vista? Las consideraciones Toda éticas. la razón de lo que dice Juan. Realmente hoy en día la inteligencia artificial no es que piensa por sí sola, sino que se basa en los datos
para generar, que ahorita es lo más avanzado que tenemos al alcance todos, que es como lo decía Juan, la inteligencia artificial generativa. Ah, que de todos modos, hoy en día vivimos lo que se llama la inteligencia artificial estrecha o débil, como le queramos, y esto significa que no piensa, o sea, la inteligencia artificial que hoy en día estamos viviendo, como bien lo dice Juan, se basa en los datos que tiene. Entonces, eh, hoy todavía no es de que la inteligencia artificial tome decisiones basadas en una conciencia. Eso es hacia donde se quiere ir, que es la inteligencia artificial general, y luego también, la superinteligencia, que sería una inteligencia todavía más avanzada que la que experimentamos los humanos. Pero hoy en día, como bien lo dice Juan, la que tenemos hoy al alcance, pues, se basa en los datos. Por eso es que es muy importante, y hablando de las empresas, cualquier cosa de inteligencia artificial que quieran implementar las empresas, primero tienen que asegurarse de que sus datos sean los correctos. Y regresándome a algo que también comentaba Juan, que me pareció muy interesante e importante, es esto de que es cierto, o sea, como ya los chavos están utilizando la inteligencia artificial generativa en su vida diaria, es importante el control que las empresas puedan tener sobre el software o sobre las herramientas que se utilizan. Y ahí fíjate, nosotros tenemos una herramienta de inteligencia artificial que está verificando que, la gente esté utilizando solamente el software que está permitido por la empresa, como también muy bien lo decía Juan, de acuerdo a la estrategia definida por la empresa, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va a servir para lo que los humanos la quieran, lo bueno y lo malo ahorita, en este momento, porque los que seguimos tomando las decisiones, pensando y actuando con base en nuestros valores, pues somos los humanos. Gracias. Y me gustaría que me pudieran dar un breve mensaje de cierre. ¿Qué consejo le darían a una empresa que aún no ha adoptado la inteligencia artificial y que está considerando dar ese paso? Si eres primero, Blanca. Hacer un assessment. Nosotros, por ejemplo, como empresa que, como bien lo decías, somos pioneros y muy especialistas en inteligencia artificial, ya tenemos un offering de assessment en el que vamos con la empresa, verificamos, como bien lo dice Juan, cuál es su estrategia, cuáles son sus objetivos de negocio, sus valores, su misión, y de ahí bajamos a ver cómo está en sus operaciones para recomendar pues, qué es lo que mejor retorno de inversión o más sentido hace a sumar en los indicadores de cada empresa. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Si no lo tienen claro por dónde es o qué es lo que requieren de inteligencia artificial, hacer un assessment con los expertos y entonces ya tener un roadmap, una vía hacia dónde irse. Muchas gracias, Blanca. Juan Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que tiene que pensar las organizaciones hoy día es, primero, cómo está esta palanca estratégica, esta palanca tecnológica, perdón, maravillosa, puede ayudarme a redefinir la estrategia de manera tal de que la estrategia sea distinta a lo que pueden hacer el resto de las organizaciones. ¿Cómo puedo encontrar esos casos de uso? ¿Cómo puedo, en ese contexto de casos de uso, crear modelos que sean exclusivos para mi organización y no seguir utilizando herramientas generales que no me vayan a hacer mayor diferencia? Cómo poder definir trade-off claros en torno a cómo esa complementación entre estrategia e inteligencia artificial me pueda definir claramente qué debo de abarcar y qué no con el uso de la IA generativa. Eh, Otro tema es evitar esa convergencia competitiva de manera tal de que yo pueda asegurar que la inteligencia artificial me refuerce la diferenciación en lugar de homogenizar la estrategia. Yo creo que esto es un aspecto absolutamente claro y vital en esta situación que estamos viviendo a la fecha de hoy. Y por último, podría decir que alinearla ya con la ventaja competitiva, ¿no? Cómo yo puedo esta implementación tiene que claramente permitirme fortalecer el modelo de negocios o decirme hacia dónde puede evolucionar el modelo de negocio y la propuesta de valor de la empresa. Si la puedo alinear en ese contexto, voy a tener una diferenciación significativa. Si no, estoy homogenizando la estrategia y estoy haciendo lo que el resto del mundo
también está buscando hacer. Muchas gracias. Pues estamos llegando al final de este episodio en el que discutimos cómo la inteligencia artificial es fundamental para la competitividad, pero pues los líderes deben evaluar cuidadosamente sus necesidades y además considerar los retos técnicos y éticos y los sesgos que esta tecnología pues, que puede producir, ¿no? Muchísimas gracias, Blanca. Por estar con nosotros, Blanca Ramos, CEO de Rumi. Gracias a ustedes. Y muchas gracias también, Juan Carlos Bustamante, director de la maestría en Mercadotecnia de GADE Business School. Muchas gracias a ti, Eva, por la invitación a este podcast maravilloso de Territorio de Negocios y a la escuela Agada Business School por esta iniciativa fantástica de democratizar por estas vías el conocimiento. Muchas gracias y gracias por esta valiosa conversación. Gracias también a todo el equipo de producción y a quienes nos escuchan. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.